también a título personal, pero no solamente como persona, sino en lo que tiene que ver más específicamente en mi labor como periodista, nuestro profundo pesar y nuestro muy sentido homenaje por la partida de nuestra colega mayor, nuestra colega vieja, lo digo como piropo, Lidia Baltra. Lidia falleció a los 88 años, tenemos entendido que después de una larga enfermedad, pero hasta hace poquitos años, cuando estaba en mejores condiciones de salud, era una muy generosa, proactiva y cómplice colaboradora de esta radio. Pero esto no es peculiar en lo que tiene que ver con esta radio. En realidad Lidia Baltra fue toda su vida una escritora, dirigente social, ciudadana comprometida políticamente, que volcó estos intereses, entre otras organizaciones, a través del Colegio de Periodistas de Chile. Pasó por distintos partidos en su vida. Fue demócrata cristiana, fue de la izquierda cristiana, fue del Partido Socialista. Y ahí en el Partido Socialista integró, entre otras, la Brigada de Periodistas Socialistas de Chile. Siempre vinculada con las causas de los derechos humanos y de la justicia social. No por nada llegó a ser presidenta nacional del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas. Así es que queremos, con este homenaje, y porque más allá de que las noticias son muy importantes, hay que rendirle tributo a quienes han contribuido tanto a nuestra comunidad, expresar toda nuestra gratitud por la vida y por la obra de Lidia Baltra, quien ha partido este día domingo 10 de noviembre. Hecha la mención, vamos a saludar a nuestro panel de conversación, partiendo por la presencia acá en nuestro estudio del integrante de la Comisión Política y ex ministro del Partido Comunista, Marcos Barraza. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Patricio. Muy bien, muchas gracias. Y saludar también a la expresidenta, secretaria general de Evópoli, Luz Poblete, quien está con nosotros. Luz, muy bienvenida, gracias por estar acá y sumarte a este panel. Buenos días, Patricio, Marco, los saludo y a todos los auditores aquí de Radio Universidad de Chile. Sí, pues bueno, quería partir preguntándoles, porque todavía estamos teniendo algunas consecuencias de esto y estamos tratando también de hacer algunos aterrizajes en Chile, de cómo interpretan ustedes el triunfo de Donald Trump. Hay quien podrá decir, oye, pero la elección fue el martes pasado, ¿por qué seguimos hablando del tema? Bueno, Estados Unidos es un país muy importante, esto primero. Segundo, porque el resultado lo hemos ido conociendo en su cabal dimensión de a poco. De hecho, recién el fin de semana nos enteramos que finalmente Trump había ganado en todos los llamados estados bisagra. Y se empiezan a abrir algunas preguntas, no solamente respecto a nuestra relación con Estados Unidos, sino también respecto a cómo dialogan este tipo de propuestas, tanto en forma y fondo, políticas, con las democracias, según las hemos entendido por lo menos en las últimas décadas. Es por eso que muchos dicen que esto también nos da una oportunidad para hablar de la política chilena, dentro de los cuales me incluyo. Así que esa es un poquito la invitación, Marcos. Luz, quería partir contigo, Luz. Mira, la verdad es que se han leído hartas cosas. Venía entre las cosas que leí también hoy día tempranito, era que hasta había afectado la renta fija, este cambio de gobierno en Estados Unidos, la renta fija chilena, el impacto económico que pueda estar teniendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Así de sensible es también la relación que pueda tener Chile o Latinoamérica en general con Estados Unidos. Evidentemente es muy importante en varias de las aristas de desarrollo de nuestro país. Sin embargo, entre todas las cosas que dicen en su programa o en sus discursos, la verdad es que teniendo bien rezagado a Latinoamérica en el discurso de Donald Trump, no sé si le va a poner especial atención, da la impresión que no le va a poner especial atención, lo cual puede ser malo por un lado, porque uno dice, bueno, no va a avanzar en nada de lo que se pudiese avanzar en la relación con Estados Unidos, pero yo tratando de ver el vaso medio lleno, puede ser que el hecho que no lo nombre, que no lo tenga entre sus prioridades, significa que todo va a funcionar más o menos como ha funcionado hasta ahora, sin mayores cambios o drásticos cambios que nos puedan afectar negativamente. Y si el que no pase nada, quizás tampoco significa que avancemos positivamente o en cosas que pudiesen estar pendientes en nuestra relación, especialmente económica, con Estados Unidos, y que no hayan avanzado estos años con Biden y que tampoco avancen en estos años con Trump. Entonces, creo que todavía queda por verse
pero mi impresión a una semana y sin es que efectivamente Donald Trump no tiene a Latinoamérica dentro de sus prioridades, lo cual puede significar que no cambie mucho y no varíe mucho la relación que tiene actualmente. Marco. A ver, yo creo que primero algunas consideraciones. Yo creo que es una mala noticia para Estados Unidos, sin prejuicio que es voluntad popular, que un presidente que ha sido condenado por delitos sea reelecto y que tenga tanta distancia o animadversión por los procesos democráticos. No hay que olvidar que el asalto al Capitolio está de alguna manera también vinculado a una retórica muy propia de Trump. Creo que es una mala noticia porque estamos frente a un discurso misógino, violento, racista, que no tiene ninguna consideración en términos de adecuación. Pero del mismo modo, yo creo que es relativo la ausencia de interés por América Latina. Creo que en la medida que los intereses norteamericanos se ven dañados, afectados, involucrados, cobra rápida vigencia el interés por América Latina, por parte de, digamos, en este caso, del presidente Trump. Ahora, yo creo que viene un periodo de mucha inestabilidad política. Cuando Trump fue presidente en el primer periodo, la agenda ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que fue un logro de décadas de la comunidad internacional, se vio fuertemente dañada, debilitada. En el marco de un mundo multipolar, el comportamiento de Trump acentúa la inestabilidad política, porque en lo esencial privilegia intereses personales por sobre consideraciones de Estado. Entonces, sin perjuicio de que el gobierno de Chile, nuestro gobierno, tiene que hacer máximos esfuerzos para tener relaciones de Estado, la ingenuidad no puede tener espacio frente a un presidente de estas características. Y esto especialmente porque su presencia como presidente de Estados Unidos promueve, facilita y promociona articulaciones de extrema derecha. Es evidente la simpatía que Milei, no solo simpatía, sino que expresa adhesión tiene, la que en su momento tuvo Bolsonaro, es un fenómeno que de alguna manera promueve un vínculo, una interacción que claramente es peligrosa para los procesos democráticos de América Latina. Ahora, no sé, preguntarle primero a Lucy cómo recibe lo que dice Marco, porque entiendo que él tiene un matiz respecto al tema del interés por América Latina, por ejemplo. Algunos mencionan, por ejemplo, que el tema del litio y en general el interés que ha mencionado, que ha hecho explícito el Comando Sur de Estados Unidos respecto a esto, daría cuenta de que por lo menos en lo que tiene que ver con Chile, con Bolivia y con Argentina hay un interés real. Pero también respecto a lo otro, y disculpen que mueva un poquito como las categorías, Marcos, Luz, porque a veces en estos paneles hablamos muchos de conceptos y los damos por sentados y yo creo que a lo mejor hay que volver a revisarlos. Por ejemplo, el concepto de extrema derecha, ¿no? Cuando hablamos de Trump y hablamos de extrema derecha, ¿qué se entiende por extrema derecha? Porque hay algunas cosas que tienen que ver con las formas, otras cosas que tienen que ver con los fondos, y porque si bien uno entiende que en términos de estilo Trump, Bolsonaro y Milei son muy parecidos, también hay algunas diferencias entre ellos, ¿no? Por poner un solo ejemplo, ¿no? Trump tuvo un estilo de gobierno mucho más protector de la clase trabajadora a través de los empleos. Milei tiene un total desdén por esos asuntos, ¿no? Estoy poniendo un tema nomás, no puede haber otros, en fin. Bueno, ahí Luz quería preguntarte cómo lo ves. Sí, yo haría una diferencia entre las fuerzas políticas que están detrás de estos presidentes y el estilo propio de ese candidato o presidente ya electo a estas alturas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es difícil hablar de una extrema derecha, porque tanto republicanos como los demócratas sabemos que ambos se mueven en un ámbito, o al menos históricamente,
bastante moderado dentro de la derecha y bastante moderado también dentro de la izquierda. No existen esos extremos que podemos ver en Latinoamérica o en el resto del mundo también, o los fenómenos que hemos percibido en Europa, con el caso de Italia, con el caso de Hungría, te fijas como lo que puede pasar en Francia también, por poner algunos ejemplos de más extremos, ¿no? Y la irrupción de estos extremos de derecha, y para el caso de Latinoamérica, extremos de izquierda. Sin embargo, y incluso esa distinción dentro de las derechas hizo que hubiese dentro de republicanos en Estados Unidos una división, quienes estaban a favor de Trump y quienes, sin ser muy explícitos, de alguna manera también estaban en contra de este estilo y todas estas características y todas estas acciones irresponsables de parte de Trump que mencionaba Marcos hace un momento. Entonces el estilo de Trump es el que puede, yo lo llamo más bien un estilo populista, que sí se caracteriza, que es bastante característico también de otros caudillos, ¿verdad? O personalidades políticas o liderazgos políticos como el que ustedes están mencionando, que puede ser Milei, que puede ser Bolsonaro, son los rasgos populistas propios de hoy día ya no candidato, sino que presidente electo, que es distinto a las cosas que puede promover la fuerza política que lo acompaña, que en este caso es republicano. Y vamos a ver como en su discurso, que es tremendamente extremo, lo mencionaba Marcos también, en sus campañas, pero también decimos que cuando él asume, no es tan extremo tampoco en sus medidas, y eso hay que ver cómo lo va a hacer en este nuevo periodo, habiendo sido electo en la mayoría de los estados, porque también puede haber una expectativa. Sabemos que cuando uno gana con estas diferencias, y sobre todo en los estados de bisagra que un poco llamaban a la moderación y hacían que se elija un presidente en Estados Unidos sin tanta diferencia, vamos a ver ahora en la acción política, en el desarrollo de su programa, que esos extremos en su discurso no se materialicen en políticas públicas que de verdad hagan pensar que Estados Unidos se está yendo a un extremo, en este caso de la derecha. Marcos. Por las consecuencias que eso tiene. Sí, claro. A ver, si uno se remite al proceder del primer gobierno del presidente Trump, claramente fue un gobierno, si se quiere, desorganizador del sistema internacional de Naciones Unidas. Fue perturbador desde la posibilidad de tener posiciones agregadas de sumatoria. ¿Tú te refieres a cosas como salirse de la UNESCO, ese tipo de cosas? Sí, ese tipo de cosas. Que no son solo características individuales, sino que van perfilando una forma y una acción de hacer gobierno. Si uno observa el discurso de Kamala Harris, porque en esto hay que hacer el contraste, más allá de la transversalidad de la visión neoliberal que tienen demócratas y republicanos en Estados Unidos, sí hay diferencias para efectos de visión de convivencia, por decirlo de alguna manera. El discurso de Kamala Harris se concentró en identificar y poner la alerta respecto de el debilitamiento a la convivencia democrática que establecía Trump. Fue muy enfática en aquello, sin perjuicio de que la propia debilidad que tenía la campaña de Kamala Harris era que, en mi opinión, esta es una opinión muy personal, no lograba relevar el problema con propuestas concretas, claras, el problema de la economía en Estados Unidos y la pérdida de poder adquisitivo e incremento del costo en la vida, que es una preocupación permanente, a tal punto de que las medidas proteccionistas en materia económica están siendo enarboladas por Trump a la industria nacional y desechado el intercambio global, o más bien cuestionado. Yo puedo estar de acuerdo con que una cosa es declarar y otra cosa es gobernar, pero en los hechos yo diría que lo que de alguna manera perfila el carácter autocrático de Trump y de su gobierno en su primera experiencia, y creo que no va a ser distinta en la segunda, es que la democracia le sirve mientras las reglas del juego le sean favorables. Cuando las reglas del juego le son adversas, la democracia pierde sentido. Y ese es su carácter más autocrático desde el punto de vista de su visión de derecha.
ser un presidente condenado por crímenes claramente es contradictorio con lo que uno quisiera en términos de características de un gobernante. Y eso da cuenta de que en Estados Unidos, yo no lo pasaría por alto, lo que está prevaleciendo por sobre las evidencias o los datos, y en eso Trump tiene un manejo muy sofisticado, sus aparatos comunicacionales, son las emociones y particularmente los miedos, que es una expresión máxima de control de masas, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi impresión es que en el caso de América Latina, hasta ahora el discurso de Trump estaba concentrado en el cuestionamiento de la migración desde México hacia Estados Unidos, pero las señales previas del Comando Conjunto de Estados Unidos respecto de la posesión del litio es muy decidora sobre su interés de apropiación de recursos naturales de América Latina. Entonces, yo de ninguna manera, poniéndonos en el plano de la política más dura, desestimaría que no en la retórica de Trump, pero sí en el quehacer de su gobierno, se concentre un esfuerzo prioritario por mantener control de recursos en América Latina, toda vez que Estados Unidos está en una posición cada vez de mayor desventaja a propósito del mundo multipolar y sobre la participación de China en América Latina. Sí. Marco, muy breve para luego volver a Luz, pero es que quería preguntarte inmediatamente encima de algo que tú dijiste. Esta retórica del miedo, ¿no? Es cierto, pero déjame llevarte un poco la contra. Trump también ha hecho una campaña basada en hacerle creer a los estadounidenses o darles la ilusión de que la economía va a mejorar, de que el empleo va a volver. Y eso no es miedo, pues eso es invitarlos a cuestiones bien concretas. Y te lo pregunto además porque una de las cosas que se han dicho, yo sé que hasta el borde del cliché, pero es bueno que lo podamos analizar, es que ciertas izquierdas, para no hablar de toda la izquierda, ¿no? Ha abandonado prioritariamente esas preocupaciones en el plano simbólico, en el plano discursivo, en el plano del trabajo, y que de alguna manera ese abandono, que algunas veces ha sido explícito y otras veces tácito, ha abierto espacio para que posiciones de derecha más duras, ¿no? puedan hacerle más sentido a sectores que históricamente habían votado por la izquierda o por la centroizquierda, ¿no? ¿Qué decir a ese respecto? A ver, lo primero es que si uno se remite en el caso de Chile a analizar los últimos procesos electorales, es creciente la masa o el universo social de personas indecisas. Y esas personas indecisas toman sus decisiones electorales respecto de sus problemas más acuciantes. Yo creo y suscribo la hipótesis de que no tiene mucho, o sea, no es que no tenga sentido, sino que es incompleto un discurso sobre derechos en materia de migración, derechos en materia de identidades, derechos de protección en términos de universos sociales específicos, si los problemas más basales, como son el empleo, los ingresos, el costo de la vida, no está resuelto. Y el valor del trabajo, en mi opinión, que es central, de tener trabajo y además de que sea un trabajo digno. Sí. Yo creo esa vieja idea de la centralidad del trabajo en la discusión sobre la política, ¿no? Yo creo que es determinante. Tú fuiste ministro del Trabajo, ¿no? Sí, no, de Desarrollo Social, soy subsecretario de Pensiones. Sí, es determinante. Creo que si uno analiza, en el caso, y esta es una lección para el progresismo, no solo para la izquierda, entendiendo progresismo como algo más amplio. El discurso en Estados Unidos que demócratas desatiende el problema del costo de la vida, los ingresos, los salarios, que no tiene una estrategia para el desarrollo de un país. En el caso de Chile es un problema que se ha ido cronificando. El problema de las tasas de crecimiento no es un problema que sea restrictivo a este gobierno, viene de antes. El agotamiento del modelo se ha expresado en saturación y límites en las diferentes regiones del país. Si eso no está al centro de la política pública, si no es una propuesta en términos de trabajo, de empleo, de salario, de modelo productivo,
evidentemente que las emociones, en este caso, y que quiero hacer algo, quiero hacer un conector. Es de análisis que en el caso del gobierno de Bukele en El Salvador también apela al miedo. Pero ese miedo vinculado a una esperanza de solución. Y yo creo que cuando Trump plantea animadversión como elemento central hacia la población migrante, está acentuando miedos, pero está dando del mismo modo esperanzas de por dónde transitar. Entonces, el miedo en una campaña política no se concentra exclusivamente en la identificación del problema, sino que también en una solución plausible. Y en este caso, limitar el acceso de las personas, acuérdense ustedes que en el gobierno anterior de Trump generó especies de recintos de reclusión para población migrante, incluido niños y niñas, que claramente parecían campos de concentración. Entonces, miedo, pero miedo vinculado a una propuesta. Y en este caso, a un modo de vida que está debilitado y que quieren volver atrás. Sí. Luz, y bueno, del sector o del mundo al que tú perteneces, ¿cómo ves esto? Porque ahora está un poco interrumpida la discusión, porque como tenemos segunda vuelta, volvimos por lo menos las próximas 2 semanas, Marcos, Luz, vamos a estar en blanco y negro, ¿no? Como uno u otro, sí. Pero se habló mucho, tú te acuerdas, antes de la elección y en las horas posteriores a la elección, de cómo parecía venirse una ola republicana que parece que se contuvo bien. No es que el Partido Republicano le haya ido mal, ni mucho menos, pero se auguraba un cambio de hegemonía en las derechas que no ocurrió finalmente, ¿no? ¿Cómo ves eso, no? Porque claro, estas formas de alguna manera tienen que ver y van aterrizando respecto a cómo se relacionan las distintas fuerzas políticas, me atrevería a decir con la ciudadanía para efectos de que la democracia haga sentido, ¿no? De que no haya esta tentación de buscar respuestas simples, ¿no? Soluciones mágicas, en fin. Sí, ese siempre es especialmente cuando hay estos ambientes de polarización política, cuando sabemos que hay desafección, que hay desesperanza, que hay desconfianzas en las instituciones, por supuesto que el riesgo a la democracia es tremendo. Lo hemos visto no solamente por lo que podemos observar en Estados Unidos a propósito de promesas que puedan cumplirse o no frente a estos fenómenos, porque uno puede dar todas las soluciones efectistas o concretas a un grupo que está, no solamente que tiene miedo, porque yo creo que hay bastante más emociones complejas dando vuelta, como la frustración, como la rabia, como la sensación de desapego o la sensación un poco de rezago. En este caso hay una población importante en Estados Unidos, la clase media de Estados Unidos, la gringa, y por gringa no quiero decir blanca, con gringa quiero decir incluso los latinos votaron mucho más por Trump que lo que uno se pudiese haber imaginado. Entonces creo que esos son los fenómenos, las dinámicas, más que las personas ni los efectos que nosotros tenemos que mirar con atención a propósito de nuestras elecciones el próximo año. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Qué genera eso en términos de una clase media que sabemos que siempre está en el límite de la pobreza? No es que esté en el límite del progreso hacia arriba, sino que siempre frente a cualquier situación que pueda cambiar su vida, una enfermedad, una cesantía, baja inmediatamente a la línea de la pobreza. Entonces creo que ese fenómeno hay que mirarlo con mucha atención frente a las expectativas que había generado este gobierno con la evolución de la economía, sabiendo que íbamos a tener... Teníamos ahí a Luz, que la tenemos ahí media interrumpida. Como bien... Sí, tuvimos algún problema ahí con la conexión de Luz Poblete. Ustedes escucharon ahí que no la podemos escuchar bien. Ahora ya ni siquiera la podemos escuchar, así vamos a tratar de retomar el vínculo. Pero
Como nos faltan tantos minutos para las 9, de repente es más práctico que vayamos a un breve alto y a la vuelta nos tomamos estos minutitos para arreglar la conexión con Luz y continuar con esta conversación de día lunes. Le queremos preguntar a nuestros invitados respecto a cómo ven la segunda vuelta de los gobernadores regionales. A eso vamos a ir luego de la siguiente pausa. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Olo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Olo Jazz, lunes, 20 horas. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9 en punto, estamos en nuestro panel de conversación con Marcos Barraza del Partido Comunista, con Luz Poblete de Bópoli, y estábamos súper interesados escuchando a Luz antes de la pausa y se nos produjo ahí un problemilla de conexión o tecnológico, no sé cómo llamarlo. Bueno, Luz, te damos la palabra ahora por otra vía para escuchar muy atentamente la idea que estabas desarrollando. ¿Ahora? Sí, te escuchamos súper bien. Efectivamente tuve problemas de conexión, mil disculpas a los auditores, pero lo que estaba comentando es que lo que tenemos que observar a propósito de nuestras elecciones el próximo año, tanto parlamentarios como presidenciales, son las razones con las cuales algunos analistas explican este triunfo de Trump.
y es un grupo mayoritario de clase media en Estados Unidos que se ve muy sensiblemente afectado por la situación económica, la alza en la inflación, la alza en los intereses, el no poder mantener un cierto estándar de vida, más o menos en la sensación de progreso, que si lo observamos es bastante parecido a lo que pueda estar sintiendo una clase media nuestra, muy sensible también a cualquier situación que él lo lleve nuevamente a estar bajo la línea de la pobreza. Y ese es un fenómeno que llevamos viendo por décadas en el estancamiento también que ha tenido nuestra economía y que ningún gobierno ha sido capaz de poder repuntar, ¿no? Sabemos que además con un estallido social que nos muestra, que nos pone en la cara, en evidencia, que hay una sensación de frustración, de rabia, de abuso respecto de eso y que uno no puede desconocer. Después tuvimos una pandemia que también nos dejó con un coletazo económico que estamos viendo los efectos hasta el día de hoy. Un gobierno que generó falsas expectativas con toda la buena intención que eso pueda tener, pero que no ha podido cumplir esos parámetros económicos que prometió, ni los parámetros de crecimiento, de inversión que uno quisiera, o de empleo que uno quisiera para un grupo mayoritario. También el fenómeno de la migración es algo que tenemos que observar, tanto lo que ocurre en Estados Unidos, pero también la interpretación que tiene nuestro propio país, el tema de la migración y la regulación respecto de aquello, y la frustración que le provoca también a una población chilena que se puede sentir desplazada por una migración poco regulada o muy masiva, o que no sea capaz de mantener cierta estabilidad también para un grupo importante de la población. Y el tercer fenómeno es el de la seguridad, ¿no? Que para Estados Unidos también tiene sus coletazos, sus fenómenos de alguna manera, pero también para nuestro país la crisis de seguridad, la crisis institucional también en esos efectos, la desesperanza, la desafección con la política y la desconfianza de estas instituciones va a ser algo que se van a ver probablemente van a ser muy sensibles a la hora de la votación, esta votación cambiante, y no cambiante quiere decir por bipolaridad de la población chilena, sino que más bien por la exigencia cada vez más alta que tiene un ciudadano diciendo hay sectores que no cumplen, que se prometen y que fácilmente se puede cambiar hacia, además con el voto obligatorio, de poder decir, bueno, puedo cambiar fácilmente porque en realidad necesito que alguien me cumpla, y si ya me están obligando a ir a votar, entonces tratemos de responder a estas necesidades o a estas inquietudes que ya llevan años, probablemente décadas, y que nadie ha sido capaz de cumplir. Entonces, creo que esas tres cosas, la economía, la migración y la seguridad, son fenómenos que ambos sectores, y especialmente tú me preguntabas por nuestro sector, el sector de centro-derecha, y si lo ampliamos más a la derecha todavía con la irrupción de republicanos en las últimas elecciones, van a tener que tomarse en cuenta a la hora de proponerle algo al país. Sí, bueno, quiero quedarme contigo mismo, Luz. Está acá Marcos Barraza también, que le vamos a dar la palabra inmediatamente después para cambiar de tema y preguntarles por cómo están viendo la segunda vuelta de la elección de gobernadores. Aquí están las estrategias, están los clivajes. Uno ve, por ejemplo, Marcos, Luz, que hay un sector de la derecha que está tratando de hacer de esto un plebiscito sobre el gobierno de Boric, que podría resultar bien, pero podría no resultar. Por ejemplo, en el caso de Santiago, escuchaba a alguien decir el otro día, Orrego es el candidato de Boric, pero bueno, Orrego ha estado 4 años ahí, por lo tanto, lo más razonable sería evaluarlo por lo que ha hecho bien o mal. Pero ese mismo riesgo, Luz, lo digo riesgo entre comillas, es más bien uso la palabra para el análisis. Lo corre Chile Vamos también en la medida que al presidencializar esto se traduzca en poner en la primera línea de la campaña de segunda vuelta a Evelyn Matei, ¿no? Entonces, si Evelyn Matei logra aglutinar y hay un muy buen resultado en las segundas vueltas para las derechas, ella podría capitalizar, pero si en esas segundas vueltas no les va tan bien, alguien podría decir, bueno, pero esto demuestra que en realidad el liderazgo de Evelyn Matei no es tan fuerte como se pensaba. Digo, en estos clivajes hay riesgos por lado y lado, ¿no? Entonces hay que preguntarte cómo lo ves, y hay dos preguntas en uno, ¿no? Si para el sector al que tú perteneces es una buena idea presidencializar, y de qué manera eso influye también en exponer o en proteger a Evelyn Matei.
Ujú. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que siempre en las estrategias electorales especialmente hay un riesgo, ¿no? Es una apuesta. Y sobre todo porque en el caso de esta, que es solamente la segunda elección de gobernadores, yo creo que todos un poco están experimentando en términos de las estrategias políticas electorales para una segunda vuelta. Convengamos que entre todas las elecciones que tuvimos hace un tiempo atrás, a uno le encantaría, al menos para mí, me encantaría que el protagonismo de los gobernadores regionales sea en primera vuelta un protagonismo mayor que el que en general tienen entre las sábanas de candidaturas de alcalde y de consejeros regionales y también a los concejales. Te fijas que no se les da la importancia ni la visibilidad. Y la segunda vuelta tiene la ventaja, y yo lo veo como positivo, de la visibilidad de los proyectos regionales. Ahora tú me dirás, la verdad que de proyectos regionales poco y nada se saben. La madre de todas las batallas es en el 40% del votante que está acá en la región metropolitana. Por lo tanto, esta competencia en segunda vuelta entre un candidato de derecha y un candidato de izquierda o de oficialista versus oposición es algo que evidentemente se da y es una apuesta, tiene sus riesgos, pero también cada uno hará sus cálculos electorales políticos para lo que vaya a venir en una presidencial el próximo año. Yo siempre he creído, y esa también es más una opinión personal, que presidencializar este tipo de elecciones es un poco inevitable, que no significa que yo esté de acuerdo con que se haga. Creo que es un riesgo mayor, es una apuesta mayor, por lo que tú decías, porque si les va bien, está estupendo, se capitaliza, pero si les va mal, también pierde fuerza algo que va a ocurrir en un año más, y la política es demasiado sensible a los hechos y a los datos. Entonces, claro, cuando algo pasa, automáticamente la aguja se mueve hacia el otro lado, y el lado opuesto, y eso puede ser un riesgo para lo que se viene con las presidenciales. Pero también lo encuentro un poquito inevitable porque estamos a un año. De hecho, esta semana se sabe además quiénes van a ir, al menos del gobierno, si es que van a haber finalmente renuncias para poder ir al Congreso Nacional, a las candidaturas de parlamentarios, y ya es inevitable que ya las figuras se empiezan a mostrar a 12 meses de un cambio de gobierno. Claro, lo que pasa es que además hay un supuesto en juego, ¿no? De si cuando alguien vota por gobernador regional, vota por consideraciones nacionales o por consideraciones más locales. Y tiendo a pensar adicionalmente que no es lo mismo pensar esto desde regiones que pensarlo desde Santiago. ¿Cómo lo ves, Marco? A ver, yo creo que la institución del gobierno regional aún no se termina de asentar plenamente. Lo digo porque si uno mira la cantidad de nulos y blancos, prevalecen en la elección de gobernadores la elección pasada, el del 26-27 de octubre, no así en concejalías y en alcaldías. O sea, tu hipótesis es que esas personas todavía no entienden muy bien de qué trata el gobierno regional. Todavía no se termina de asentar la idea de qué es un gobierno regional, porque partamos de la premisa que las atribuciones con las que cuenta el gobierno regional aún son atribuciones, si se quiere, disminuidas en comparación a las atribuciones del gobierno nacional. Entonces, en el plano económico solo hay promoción. En el plano de seguridad no tiene atribuciones. Entonces, ciudadanamente hablando, el sentido común opera en términos más bien de desconocimiento que de afirmación. Dicho eso, yo creo que la tentación de plebiscitar las elecciones no le ha dado buen resultado a la derecha, y analizando el resultado de la elección anterior. La derecha básicamente intentó convertir las elecciones de alcalde, principalmente las de alcaldía, en un plebiscito hacia el gobierno, pero los resultados más bien hablan de cierto equilibrio, por decirlo de alguna manera. Desde la elección del presidente Lagos en adelante, de las municipales, en el periodo del presidente Lagos, siempre el oficialismo tiene una merma electoral. Sin embargo, en esta elección en particular, en la que acaba de concluir, si bien la derecha, incluido la extrema derecha, que es Republicanos, obtuvo 122 comunas, y los partidos de gobierno obtuvieron del orden de 111, 112 comunas, la población gobernada es mayor en los partidos
Del oficialismo. Del oficialismo. Y creo que es muy simbólico que Maipú, que es la segunda comuna más populosa, Puente Alto, que es un proyecto social eminentemente hablando, menos orgánico en términos políticos, Viña del Mar, que son comunas muy populosas, haya sido reafirmada la conducción por parte de los partidos de gobierno. Entonces, creo que presidencializar en términos de plebiscito la elección no le dio resultado en la primera experiencia, veo difícil que le dé resultado en la segunda. Ahora, dicho eso, yo creo que lo que está en debate acá es la expectativa ciudadana respecto de qué debiese instalar las alternativas en relación a lo que se entiende por gobierno regional. Nosotros hace un ratito discutíamos sobre las implicancias del trabajo, la calidad de vida, los ingresos, los salarios en la elección de Estados Unidos. Sí. Yo creo que, siendo autocrítico, es una alerta para nuestro gobierno y nuestro sector. Me refiero a la izquierda y al progresismo. Porque el gobierno ha sido efectivo y eficaz en estabilizar la economía. Llegamos en el periodo del presidente Piñera a tener un 14% de inflación, está en 4,5%, si bien el IMASEC es cero este periodo, septiembre, la estimación es que crece entre 2 y 2,6 la economía, y eso habla de indicadores macroeconómicos que van estabilizando los parámetros. Sí. Sin embargo, en mi opinión, eso no es suficiente si uno quiere pensar en un proyecto que vitalice la expectativa ciudadana. Bueno, y lo digo porque yo creo que uno de los problemas más acuciantes de la ciudadanía es, sin duda, el alza en el costo de la vida, los ingresos, los salarios, en consecuencia la calidad de vida, y en ello la discusión sobre cómo transita el país es clave e impacta también en la discusión de la próxima elección. Sí, ahí Luz, esta es una apreciación mía para coincidir o discrepar. Veo en general como una despolitización del debate político sobre los gobiernos regionales. Cuando me ha tocado ver, leer, hacer, Luz, entrevistas, insisto, es percepción mía, los candidatos de toda laya tienden más bien a autodefinirse virtuosamente en términos de cosas como capacidad de gestión, ejecución presupuestaria, pluralismo, ese tipo de cosas, todas virtudes muy importantes, pero que nos hacen o sea, que son virtudes que perfectamente le podrían caber a alguien del oficialismo o de Chile Vamos o de cualquier partido del sistema político chileno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me gustaría creer, esta es una opinión personal, ¿no? Pero me gustaría creer que un gobierno regional, para bien o para mal, no sería dirigido del mismo modo por alguien de Chile Vamos que por alguien del oficialismo, porque si fuera por virtudes como la gestión y la ejecución presupuestaria, entonces mejor elijámoslos por alta dirección pública, ¿no? Bueno, quería preguntarte por eso, ¿no? Que es una cuestión que me ha parecido, me lo venía preguntando hace días a propósito de esta elección, y que quizás es uno de los factores también que nos ayuda mucho a que las personas puedan entender mejor por quién votar o por qué votar. Muy interesante esa percepción, porque efectivamente uno quisiera ver en un cargo que, como decía Marcos, no se ha terminado de asentar. Esta es la segunda elección, es muy difícil poder en 4 años visualizar de verdad cuál es el rol y hacia el ciudadano regional, digamos, poder entender qué es lo que hace y en qué lo puede ayudar efectivamente un gobernador regional, para qué decir el consejero regional, ¿verdad? Que si bien es un rol fiscalizador, como lo es el concejal hacia los municipios, ¿verdad? Tampoco se entiende mucho. Yo ahí también quiero hacer un matiz a propósito de la elección, porque cuando la elección es local y es municipal, es unipersonal en el caso de los alcaldes, la verdad es que no suele, y esto lo muestran los estudios, no es algo, no solo una opinión personal, sino que más bien esa elección unipersonal no
no da cuenta tanto de un rechazo o una aprobación al gobierno de turno. Me da la impresión que con los gobernadores regionales sí, dada la confusión que hay respecto del rol o la poca claridad que hay respecto al rol del gobernador regional, se puede tender a más bien politizar, sobre todo en esta segunda vuelta, donde ya hay dos fuerzas que están contrapuestas y compitiendo, que son las de derecha y las de izquierda, las oficialistas, las de oposición, son las que hacen ver mucho más que pueda influir la percepción que yo tengo del gobierno central. Y además porque, queramos o no, nos guste o no es lo que a mí me gustaría, pero es así, seguimos siendo un país más bien centralista que regionalista. Y es ahí el desafío que tienen los gobernadores regionales a propósito de lo que tú dices, que más que obviamente una buena gestión es algo súper necesario, que sea efectiva, que sea eficaz, que se utilicen bien los recursos fiscales, todo eso es muy bueno para el quehacer del gobernador, pero lo que tiene que presentar un gobernador, desde mi punto de vista, es un proyecto regional, y ese es un proyecto más bien político. Como dices tú puedes tener una muy buena gestión, pero de un objetivo que es político, que es de qué manera tú quieres enfrentar esa región, de qué manera la quieres posicionar, o la quieres potenciar, o la quieres amplificar, dependiendo de los distintos. No es lo mismo lo que necesita una región como Magallanes, o Aysén, que son zonas extremas, ¿verdad?, de lo que pueda necesitar la región metropolitana, como la zona sur o la zona norte, que tienen sus propios problemas, en el caso del norte con la migración, ¿verdad?, que sabemos que es un fenómeno que ellos van a tener que paliar como gobernadores regionales. Entonces, esos proyectos, al igual que tú, Patricio, y probablemente muchos de los zonas, no es nítido para nada en ninguna de las dos propuestas, de ninguna de las dos fuerzas políticas que al menos hemos visto. Sí, sería súper irresponsable de mi parte decirte que me he estudiado cada una de los proyectos de los gobernadores regionales, pero sí tiendo a pensar, al menos en las campañas, tampoco lo vimos mucho esa distinción más bien política, sino que hablaban de seguridad, que es la banderita que todos utilizan, porque obviamente es la primera necesidad y demanda de la ciudadanía, y lo otro es la gestión, la efectividad, la probidad y la transparencia, que es otro fenómeno que evidentemente está ocurriendo a nivel político o de las distintas instituciones políticas, y eso también me falta la tercera patita, que es más bien este sello regional propio de un proyecto para una gobernación. Claro, porque es inevitable, todos y todas somos políticos, incluso las personas que dicen que no lo son están siendo políticos de esa manera, ¿no? Entonces, tiendo a pensar, Marcos, que cuando una persona aspira a dirigir una región y tiene una mirada sobre la región, es inevitable que esa mirada, es imposible que esa mirada no esté de alguna manera asignada por su ideología, ¿no? Sí, sin duda. El componente ideológico perfila y configura el debate. Sea desde el punto de vista de la propuesta, sea desde el punto de vista del sesgo, pero es un ordenador, un organizador de la estructura. Ahora, yo haría una distinción necesaria para efectos de una elección, y particularmente las elecciones de gobernador regional. Me parece que así como tienen que prevalecer las ideas, la visión de país y la visión de región, porque en el caso de las regiones, y pensando en que el gobierno regional es un espacio intermedio de la política pública, un estadio, una escala distinta, sí, pero que debe, en el marco de un Estado unitario, estar altamente correlacionada con la visión de país. Esa es un componente, pero el otro componente son las capacidades y la experiencia. El Estado es un instrumento difícil de gestionar. Sea pequeño, sea grande, siempre tiene complejidades. Y en ese sentido, yo quisiera relevar que en el caso de Claudio Rego tiene capacidades, tiene experiencia, tiene know-how, tiene visión que le permite mostrar resultados, pero desde el punto de vista también de la visión de ciudad y la visión de país, yo no creo que, digamos, sus propuestas se restrinjan exclusivamente, y de hecho no se restringen exclusivamente a seguridad pública. Yo sí he estudiado el programa de Claudio Rego, y a diferencia del otro candidato, tiene una visión sobre la construcción de viviendas en la región metropolitana,
sobre incentivo a la construcción de vivienda, que es uno de los problemas más acuciantes de la ciudadanía, la ausencia de viviendas. Tiene una visión sobre cómo compatibilizar la ciudad con las zonas agrícolas de la región metropolitana. Hay una política que se ha ido desplegando. Tiene una política destinada al uso eficiente de las aguas, y que ha dado resultados desde el punto de vista de la maximización y de la sostenibilidad. Entonces, creo que la visión de región, compatibilizada con la visión de país, requiere de capacidades individuales que sean de un liderazgo probado para efectos de conducir una región tan compleja como es la región metropolitana, con 52 comunas, si no me equivoco, 54. Entonces, en ese sentido, esa mirada que tiene el proyecto de los partidos de gobierno, además cumple con un atributo que es esencial, que es transversalidad. Es capaz de contener fuerzas de centro, fuerzas democráticas, fuerzas de izquierda, progresistas, en un solo proyecto que claramente, desde el punto de vista de los periodos más prósperos del país, le hace bien. Sí. Bueno, antes de dejar el panel, Luz, Marcos, quería hacer una breve pasada y preguntarles por cómo ven el debate que se ha dado en el Congreso Nacional respecto al presupuesto para el próximo año, que es un debate súper interesante, y que ha parecido como una cosa más bien técnica, porque el ministro Marcel dijo que era tal la cifra y se negoció para que se redujera. Bueno, primero en las formas, no habíamos visto en los últimos años, o por lo menos que yo recuerde, una negociación en la cual un sector político le pide al gobierno que baje su gasto público para el año siguiente de la manera significativa en que lo hace. Estamos hablando de una reducción de 7 décimas que equivale a aproximadamente 612 millones de dólares. Pero luego aparece la pregunta porque hay un discurso, no, pero esto no va a afectar salud, no va a afectar educación, no va a afectar seguridad, pero algo va a afectar, pues. Si por algo 612 millones de dólares no es poca plata. ¿Cómo es eso, Luz? Insisto, es un debate que de pronto ha estado radicado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero ya esta semana, cuando se continúe discutiendo el presupuesto, va a incluir al conjunto del Parlamento. Sí, es una discusión muy interesante y muy importante para lo que viene, porque lo primero que uno analiza, nosotros acá tenemos el Observatorio Fiscal, justamente de gasto de ingreso y gasto fiscal, así de la billetera en la Universidad de San Sebastián, acá en el Centro de Políticas Públicas, que un poco lo primero que visualiza es la baja ejecución que tuvo el presupuesto ya del año pasado. Y eso tú sabes que en los presupuestos fiscales lo que ocurre es como, bueno, si usted no lo gastó significa que no lo necesita. Y en ese sentido es, o el otro análisis es por qué hubo una tan mala gestión que no fueron capaces de gastarse la plata que habían dicho en aquellas partidas, ¿verdad?, de los distintos ministerios, donde me imagino está lleno de necesidades y que requieren ser satisfechas a través de la ejecución de estos presupuestos. Entonces, creo que ahí también, a propósito de lo que estábamos hablando recién, la gestión, la ejecución presupuestaria, la responsabilidad, los focos bien claros, el tener un programa o un plan de ejecución de eso es tremendamente relevante. Entonces, cuando uno plantea los presupuestos, y esto es desde el presupuesto doméstico hasta una gran empresa como el Estado de Chile, imagínense lo complejo que puede llegar a ser, hay que saber en qué se va a gastar y en cómo se va a gastar, más que siempre tener cifras. Y ese es el desafío de todos los gobiernos. Yo no quiero ser especialmente estricta con pero sí lo que se ha visto en el análisis presupuestario es que la ejecución ha sido mala, ha sido baja, y eso también se tiene que responder cuando uno plantea un nuevo presupuesto para el año siguiente. Entonces hay que seguirlo muy de cerca, hay que ser bien riguroso. Queda solo un año para la ejecución presupuestaria de este gobierno en particular. Me imagino que para ellos ya es un desafío el poder decir, nos queda un año y tenemos que tratar de avanzar en aquellos proyectos que en materias relevantes para el país, especialmente de la seguridad, que es la que tú hablabas, donde este gobierno ha avanzado en estas materias gracias también al apoyo de Chile Vamos, convengamos en las votaciones en el Congreso. Tienen que mirarse muy en profundidad, porque con la situación económica que estamos, con la base de un crecimiento que no se va a cumplir,
como se dice que va a cumplir, donde no tenemos bien fijados cuáles van a ser finalmente los ingresos que vamos a tener, entonces el gasto en este presupuesto tiene que ser muy focalizado, pero también muy exigido en términos de su ejecución. Marco. Mira, yo creo que hay urgencias sociales que no pueden ser desestimadas y que no puede tecnificarse la discusión a tal punto que se desnaturalicen los propósitos sociales. Lo digo porque efectivamente es un problema de todos los gobiernos la ejecución presupuestaria, no es problema de este gobierno, y es una constante y un desafío permanente ejecutar el gasto público, pero eso no puede significar instrumentalizar el debate. Yo creo que es altamente reprobable lo que hizo Chile Vamos, Republicano y la derecha, de rechazar algunas partidas sin dar mayores justificaciones. Y lo digo porque yo creo que para el gobierno es prioritario mantener, por un lado, una agenda legislativa transformadora como lo ha hecho en materia de CAE, en materia de deuda de los profesores, en temas muy, pero muy sensibles, la reforma en pensiones. Ha desplegado un conjunto de iniciativas legislativas en el plano de la seguridad pública que permiten consolidar 61 proyectos legislativos ya legislados. Y ha habido un incremento del 15% en materia de seguridad pública en el presupuesto del Estado totalizado en los 2 últimos años. Eso habla bien de las prioridades, pero la ciudadanía requiere soluciones en temas acuciantes. Por ejemplo, en salud. Si no hay una inyección de recursos importantes para combatir las listas de espera, quien paga el costo es la ciudadanía, son las personas. Y en ese sentido, la posición que ha adoptado Chile Vamos es una posición, en mi opinión, altamente irresponsable, revestida de un discurso tecnócrata en el sentido de cuestionar la eficiencia del gasto. Pero es distinto poner propuestas para efectos de cuál va a ser, cómo tiene que ejecutarse ese gasto. Ya, pero el gobierno aceptó, po. Sí, y yo creo que el gobierno está en un problema en ese sentido. O sea, el gobierno, en mi opinión, este periodo lo que se requiere es precisar una hoja de ruta lo más clara posible para efectos de gasto público. Y en ese sentido, creo que la discusión tiene que darse en función de las urgencias sociales. A mi parecer, una gran urgencia es salud pública. Bueno, estamos llegando al final del panel, pero quiero finalizar con una noticia deportiva. Como bien se sabe, hoy día algunos despertaron muy contentos, otros despertaron muy tristes por lo que ocurrió ayer en la definición del campeonato, pero la definición del campeonato ha traído algunas consecuencias, una muy sorpresiva en la que voy a informar ahora. Leo comunicado. La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile informa que el cuerpo técnico de La Roja ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que enfrentará la doble fecha de noviembre. 2 puntos, Arturo Vidal. Así es que Arturo Vidal vuelve a la selección, a pesar de que yo por lo menos creí que tal cosa era imposible luego de los epítetos, no podríamos calificarlo de otra manera, que emitió en tiempo reciente el futbolista de Colo-Colo sobre el entrenador de la selección, pero bueno, La Roja está pasando por un muy mal momento, e independientemente de si uno está contento o triste hoy día, tendrá que reconocer que Arturo Vidal hizo un muy buen campeonato y es un jugador absolutamente seleccionable, dada la situación precaria en la que está nuestro equipo nacional. Bueno, estamos llegando al final. Luz Poblete, como siempre, muchas gracias, que tengas una buena semana. Igual para ti, para todos los auditores, Marco, un gusto de haber compartido este panel. Y Marcos Barraza, muchas gracias. Gracias a Luz por el panel, y a ti, Patricio, por la invitación, y a todas las radios escuchas. Gracias a ti, Marcos, vamos a ir un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.